Buenas tardes, amigos televidentes, bienvenidos a su programa Frente al Mundo. Está cambiando la temperatura, Campuzano. Bueno, está bien frío. Buenas tardes a Carmona y amigos aquí televidentes. a veces es su calorcito ya. Sí, pero óyeme, ha sido fría la cosa, sí, ha entrado frío el año. No, se está alejando el frío que llega de Nueva York. Ay, qué pena, qué pena. Bueno, da tristeza eso, qué pena. Lo que sí estuvo caliente fue la semana activa, Muy noticias, y con la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, pues, Sí, claro. Muchas declaraciones importantes. A propósito, tenemos, como siempre, nuestra noticia más interesante de la semana, las noticias que ocuparon espacio. Adelante con la primera. Arranco yo con la primera. Comparece ante el Congreso de los Estados Unidos la designada embajadora para la República Dominicana, Robin Bernstein, tras su nombramiento por el presidente Donald Trump. De inmediato la dama emitió declaraciones que inquietan a los dominicanos porque ella ha dicho que va a luchar en favor de los apátridas. Textualmente dijo: si soy confirmada, tomaré un rol activo en trabajar con la embajada, aseguró Bertón. Trabajaremos con ellos para que obtengan pasaportes para tales fines. Garantizó que colaborará con la embajadora de Haití de haber algún aspecto donde podamos trabajar juntas y tratar que se pueda restaurar a estas personas, citó la señora, diciendo que están apátridas. En otra información, ayer viernes se conmemoraron los 201 años del natalicio del patricio Francisco del Rosario Sánchez. Hubo actividades diversas en sectores oficialistas y en sentido general. El canciller Miguel Vargas le responde a la nueva embajadora de que aquí no hay ninguna apátrida y promete edificarla sobre el tema haitiano. Bien, esta semana también el presidente de la República, Danilo Medina, galardonó a un grupo de mujeres en su día, tras conmemorarse el 8 de marzo, el pasado jueves, el Día Internacional de la Mujer. Las galardonadas, entre las galardonadas están María Josefa Cabrera, Fefita la Grande, que bailó y movió la cintura en el Palacio junto a Mili Quesada. También el presidente Medina galardonó a Alejandrina Germán, a Miriam Germán Brito, la jueza, Mili Quesada, Maridalia Hernández y otro grupo de mujeres. El CODIA también galardonó a ingenieras y arquitectas y agrimensores en un acto presidido por Juan Ramón Cruz, quien preside la entidad. Cruz ponderó la labor que cada día realizan las ingenieras y la lucha histórica de la mujer en el mundo y los avances en la República Dominicana. Y en una última información que tenemos de las noticias de la semana, la sociedad dominicana reclama la libertad del médico Julio Gómez, a quien culpan del asesinato del reconocido delincuente Miguel Báez Sirí, alias Lagrimita, quien fuera linchado por una multitud cuando atracaba la familia del Galeno. Así es, mantenga la sintonía, vamos a nuestra primera pausa, regresamos en breve. Bien, mis amigos, continuamos Frente al Mundo. Yo, José Campuzano, José Carmona, el conductor general del programa, y yo, José Campuzano, coproductor. Miren, Pero señores. él cobra igual que yo, ustedes oyen. Carmona Delva ahí. Hay igualdad entonces. Sí, sí. Bien, mis amigos, ustedes saben, nosotros preocupados siempre como programa por la sociedad dominicana y el rumbo que llevamos, traemos un tema interesante que no se lo quisimos decir porque era de sorpresa y tenemos una invitada muy especial. Es el caso de los embarazos en niñas y adolescentes. A nosotros nos acompaña Doris Pantaleón, que es la periodista que empezó a realizar este programa en el periódico Listín Diario de una manera muy profesional. Ha investigado sobre este tema y ha escrito esto: la sociedad dominicana tiene que empoderarse. Carmona, tenemos la dicha de tener a la periodista Doris Pantaleón del periódico Listín Diario. Yo creo que es la primera entrevista que ella da, ¿verdad? Así es, un privilegio para nosotros. Nosotros tan pronto vimos el tema, nos interesamos, Doris. Y bueno, quisimos compartir
con nuestros televidentes el contenido de esa investigación, que tú no avance aquí, qué ha encontrado, qué encontraste, cuál es la realidad, porque mucha gente conoce lo de su entorno, pero no lo del país. Y que no se quede esto nada más en el periódico, sino que vaya a la televisión, a las redes sociales, porque este programa lo subimos a las redes sociales. Cuéntanos qué es lo que está pasando, qué es lo que tú has enfocado, cuál ha sido tu inquietud, qué te ha motivado a esto. Bueno, pues muchísimas gracias, buenas tardes. Y yo feliz de estar aquí en medio de dos José. No soy María, pero en medio de dos José, y me siento la verdad muy halagada, Campuzano y Carmona, que ustedes me hayan invitado a venir al programa y sobre todo a discutir ese tema. El tema de los embarazos precoz, que tanto como dices tú y como dice Carmona, hay que tomarlo en cuenta, todo el país debe tomarlo en cuenta. Bueno, empezar diciendo que la investigación que se lleva a cabo, como ustedes dijeron en el periódico Listín Diario, no es una iniciativa totalmente mía, fue una iniciativa de equipo, liderado por el director del periódico, el licenciado Miguel Franjul, que quiso que desde ahora en adelante pongamos la vista, como dice él, en puntos cruciales. Y empezamos por esto, empezamos por los embarazos precoces, como le llamamos, que son aquellos embarazos que se dan en la adolescencia y que han ido bajando totalmente de edad, y fácilmente en los registros de las maternidades nos encontramos niñas de 9 años que ya han sido madres. Por Dios. Sí, en los registros tenemos niñas de 9 y como ustedes saben la adolescencia se extiende hasta los 19 años. Aparte del problema que implica una niña embarazada, los médicos nos dicen que podría haber problemas médicos con ese embarazo a temprana edad. Claro. Hay complicaciones de todo tipo, como mi área es la salud, yo me he especializado en temas de salud, a mí me tocó enfocar el problema desde el punto de vista de la salud, pero está el punto de vista social, que es abarcador, porque ustedes saben que lo primero que ocurre con una de estas niñas, lo primero es que suspenden los estudios, o sea, se ven prácticamente obligadas ya. Antes teníamos el problema de que las sacaban inmediatamente de las escuelas cuando salían embarazadas, o las cambiaban de tandas. Pero realmente se ha trabajado mucho en esto, ya las escuelas no pueden sacarla porque por ley eso está prohibido, pero sigue el problema de que la cambian de tandas o ellas mismas no pueden seguir por la misma presión social que reciben de los profesores, de los mismos compañeros de estudio, del hogar, que ya no la ven igual. Entonces eso afecta, y desde el punto de vista de la salud, afecta su salud física, pero también su salud emocional. Sí, como tú dices, hay un problema que es de salud y hay un problema que es de la sociedad. ¿Qué nos espera, qué nos depara a nosotros cuando tú tienes una niña de 12 años embarazada? Son 2 niños ya, a los 13 años ya va a tener, es una niña cuidando niños, como dicen. ¿Cómo tú ves el futuro de la República Dominicana si persiste esta cosa? Muy incierto, y sobre todo de nuestros jóvenes y de, como tú dices, como país, porque el futuro de un país depende de su juventud, que es de esa base social joven que tenemos, y nosotros tenemos la ventaja como país que todavía tenemos una base social muy joven, o sea, nuestra base todavía es de personas jóvenes, contrario como está ocurriendo en países europeos y de otra área donde ya la población ha ido envejeciendo. Entonces, si nuestros jóvenes no se preparan, no tienen esa oportunidad, porque como tú dices, niñas cuidando niños, entonces ya eso dice que le va a cambiar totalmente la vida y le va a tronchar su proyecto de vida, como dicen los especialistas. ¿Quién tiene la culpa, Dori, de estos embarazos de adolescentes? Todos. Yo pienso que la culpa la tenemos todos. La tiene la sociedad, la tienen las autoridades, la tiene la familia, la tienen las iglesias, la tenemos todos. O sea, los culpables somos todos porque no nos hemos enfocado y no se han establecido las políticas que requiere el país para irlo, vamos no decir desapareciendo, pero por lo menos que vayan bajando las cifras. Los embarazos en niñas siempre han ocurrido. Yo recuerdo en una época en que cuando se producían, los padres lo que provocaban era que el culpable tenía que llevársela, vamos a decir. Un matrimonio rápido, obligado, y con eso resolvían el problema. Ahora tenemos un incremento, no eran cantidades, ni eran tampoco en edad tan bajita. Un incremento sin que se la lleven, ¿verdad, Carmen? Sí, estábamos hablando de 15, 14 años, no tan bajita. Ustedes en las investigaciones no han determinado a qué se debe este incremento y ese bajo en el nivel de las edades para salir embarazadas. Sí, lo enfocamos un poco. Bueno, si miro las estadísticas que nos presenta la ONE, la Oficina Nacional de Estadística,
los casos, si lo comparamos en años bien atrás, han ido bajando su poquito, pero no lo suficiente, y además no se justifica en estos tiempos donde hay tanta información. Tú lo decías, en aquel tiempo las muchachitas no tenían otra opción, no estudiaban, no había la apertura tecnológica que hay ahora y el conocimiento que se supone que debe haber. Entonces, en aquel tiempo, la única opción de una muchachita al llegar a los 15 años era ya formar una familia, o sea, la preparaban socialmente para eso. Ya no es así. Hay múltiples causas, y si lo vemos, está mayormente en la clase más pobre, que es la que menos oportunidades tiene. Entonces, se produce más en los casos más pobres. Sí, en los sectores más desprotegidos, sobre todo en esas comunidades apartadas. Si analizamos el mapa de los embarazos que se presentó el año pasado, lo presentó varios organismos, pero encabezado por la Vicepresidencia de la República, nos enfocamos y vemos que los principales focos de niñas embarazadas, de adolescentes, los especialistas no quieren ya que le digan niñas, porque una vez están embarazadas ya no son niñas. No son niñas. Ya, incluso la Junta Central Electoral está obligada a darle su cédula, aunque tengan 10 años, ya inmediatamente, para que puedan registrar sus hijos. ¿Su cédula de adulto? Sí, bueno, es de menor, pero ya con capacidad para registrar. O sea, ya eso la habilita para hacer el proceso. Ante esta situación, ¿ustedes han descubierto si el gobierno tiene algún plan para tratar de reducir esto, de frenar esto? Aquí se han hecho muchas estrategias, muchos planes nacionales, pero parece que no han dado en el punto que tienen que dar. O sea, la incidencia continúa. Yo en uno de los trabajos enfocaba y hablábamos hasta de como 5 o 6 planes. Incluso el plan nacional inició en el 2011, y todos tienen sus capítulos enfocados a la prevención del embarazo en adolescentes, pero los resultados no se ven en la magnitud que quisiéramos que se viera, y los casos se siguen dando. En nuestras maternidades, lamentablemente, maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, la maternidad San Lorenzo de los Minas, cito esas dos porque son las principales maternidades de Santo Domingo y son de referencia nacional. A diario en la maternidad de Altagracia se atienden 70 y 80 niñas, jovencitas embarazadas. En una última pregunta de mi parte, dentro de este incremento de casos de embarazo en adolescentes, tenemos extranjeros también. Sí, y van aumentando, bajando el número de edades. Están llegando cada día más a nuestras maternidades, embarazadas, extranjeras, como le decimos, pero sobre todo haitianas. Mira, Carmona, hay una pausa, pero yo antes de la pausa quiero ver si dejamos la pregunta de cómo evitar eso. Y de verdad tiene que haber algún culpable, tiene que haber en este caso, esos embarazos. No nos cambie, regresamos en breve. Continuamos con el desarrollo de su programa Frente al Mundo. Estamos conversando con la periodista Doris Pantaleón a propósito de un importante trabajo de investigación que ha publicado en el Listín Diario y que viene siguiendo el tema de los embarazos en adolescentes. Antes de irnos a la pausa, Campuzano hacía la pregunta de ¿cómo evitar esto? Este caso, sí. Bueno, yo pienso que la clave de todo es la prevención, tanto en materia de salud y en todo siempre lo importante es la prevención y es la educación. Pienso que llegó el momento en que en nuestro país ya se dejen de lado ciertos temores que siempre se han tenido, sobre todo de enfrentamiento con la Iglesia Católica, que se ha opuesto por muchos años a que la educación sexual se lleve a las escuelas. Yo pienso que llegó el momento de que se inicie y se debe iniciar la educación, una educación integral de nuestros niños en el primer nivel de educación, para que se vaya creando ya una conciencia y se empiece a crear un nuevo machismo, como dicen las feministas. No me gusta mucho el término, pero es una nueva masculinidad, que el hombre vea que la mujer es una compañera, porque ocurre mucho eso y se está dando ese caso de que se están creando unas culturas equivocadas. Y yo creo que si educamos, que si llevamos esa prevención, si orientamos a nuestras niñas y niños, porque los varones también juegan su papel, de la importancia de prolongar esa primera relación sexual, que es la primera clave. La segunda clave es que si ya están incluidos dentro de la relación sexual, que haya facilidad de prevención. ¿Y cómo lo consiguen? A través de la educación en los centros y que tengan acceso a esos métodos que eviten que salgan embarazadas. Pienso que la clave está en la educación. Tú has dado en el clavo cuando tú dices que se ha creado como una cultura equivocada
y también habla de la importancia de que esta primera relación se prolongue. Ahí tiene que ver mucho lo que es papá, mamá, la familia. La familia. O sea, su hija, su hijo, a las 10 de la noche, con 10 años de edad, ¿dónde está? Así es. Había un programa, Carmona, no sé si tú recuerdas, Idol, que decía, en medio del entremés del programa, había como un comercial que decía, son las 10 de la noche. ¿Sabe dónde están tus hijos? Sus hijos, Sí, sus sí. hijos, mamá, usted que vive en un barrio, en un callejón, o en un apartamento, un edificio de apartamentos. Campuzano. La responsabilidad del jovencito y de la jovencita. Campuzano, los galleros, y voy a traer el tema aquí que no se parece mucho, pero los galleros cuando tienen un pollo que lo quieren mucho y lo van a tirar a pelear la primera vez, ellos Sí. le ponen una cosa que le llaman bota Bota. en las espuelas para que no claven. Ah, ok. Entonces, los hombres que generalmente los hijos varones lo apoyan mucho. Sí. Ya a determinada edad usted tiene que enseñarlo a prevenir y echarle en la mochila su preservativo. Si no, como Todo dice bien. Dori, cuando se inicia la relación vamos a tomar medidas. Ahora, Dori, mi pregunta va a propósito de mencionar esto de la cultura equivocada que se está creando y de la importancia de prolongar esta primera relación. En tu investigación, ¿hay alguna anécdota que tú tienes? ¿Fuiste a algún hogar, conversaste con alguna de las madres? ¿Qué te dicen? Bueno, no, porque esa parte le toca ya a otra de las compañeras Ok, hacer ok. esas entrevistas en los hogares, pero la experiencia que tienen los médicos, sobre todo las que dirigen estos programas integrales que existen en las maternidades, porque realmente el tema se ha estado trabajando y en las maternidades hay centros de atención exclusivamente para esas adolescentes embarazadas. Después que caen en el Pero embarazo. lamentablemente al hospital le toca atenderla ya que están en Ya el que están embarazo, o sea, embarazadas, es sí. trabajar en la prevención. Sí. Sí, pero es lo que tú dices y lo que ustedes dos lo acaban, yo creo que la clave es también, aparte de esa educación en la familia, es que la ahí familia está debe todo. jugar un rol fundamental de seguimiento, de atención, de conversar. Trabajar con los varones y trabajar con las hembras, porque Con las también dos. muchos padres que tienen los varones piensan que el varón no tiene responsabilidad y que no se le daña su También futuro se le daña. teniendo un embarazo Sí. a temprana edad y se le daña también. Si es responsable, el varón se le daña casi igual que a las hembras, porque me contaba una doctora qué pasa con los varones que tienen que dejar la escuela, se van a trabajar a una zona franca, dejan de prepararse y ahí se queda su Ahí se ciclo queda. de vida. Y continuamos con el círculo de pobreza que De todas que la maneras que hay tenemos. un daño social que es ya en el caso de que no se produce un matrimonio, un hijo fuera del matrimonio. Para También, él, que a la larga le va a traer le trae también le trae dificultades. problemas. Y un Sí. hijo que probablemente no lo va a criar ni mamá ni papá. Mira, Carmona, yo sé que tenemos que despedir ya la entrevista, la interesante entrevista a la periodista Doris Pantaleón. Quiero dejar en el ánimo primero del director del periódico, Miguel Franjul, de felicitar primero al periódico y a ustedes por este excelente trabajo. Hay que seguir con este tipo Así es. de tema, Miguel Franjul. Te felicitamos desde aquí y es importante porque la sociedad de alguna forma tiene que renovarse, tiene que volver a lo que éramos. Y es uno de los temas viejos. Recordemos los Sí. trabajos que hizo el despacho de la primera dama en la época de Margarita Cedeño. de Sí, Fernández, que hasta un niño le de asignaban. unas niñas que le Sí. asignaban. Ah, sí, cuida a tu bebé, que le enseñaban las a que cuidar. pasaron por eso saben lo difícil que ¿Sabe es cuidar lo- a un niño. sí, y quiero también, Carmona, antes de que tú despidas la entrevista, hacerle un llamado al presidente de la República, Danilo Medina, de que este tema no lo dejen de lado. Yo estuviera reuniéndome con ese equipo de investigación del periódico Listín Diario, siendo yo gobierno, buscando alguna alternativa, alguna salida a este problema que ahora quizá no es tan potente, pero que dentro de 10, 15 o 20 años será un dolor de cabeza terrible para la República Dominicana. Presidente, póngale caso a esto. Utilizando el cliché de la televisión, el tiempo nos rinde. Se nos fue. Nosotros quisiéramos tener más con Doris Pantaleón, para aprovechar todos esos conocimientos en el área de la salud, porque no solamente es esa investigación. Cuando se habla del área de salud, uno piensa en ella. Hay que darle un aplauso. Así es. Bueno. Así es, Y hasta gracias. gracias Ortiz, hay Y que Ortiz, sí, felicitarlo claro. también, que es muy buena en esa área también. Sí. Muy preparado. Gracias a usted, amigo televidente, por estar con nosotros. Será pues hasta el próximo sábado, cuando tendremos una entrega más de su programa Frente al Mundo.